Señor de misericordia, te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, que tú nos has acompañado toda esta pasada semana, Señor, que ha sido nuestro sostén, nuestra guía, nuestra protección, Señor. Padre Santo y Dios bueno, en esta semana que comienza nos presentamos delante de ti. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocer más de tu palabra, Señor, y queremos poder aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, Padre. Abre nuestro entendimiento, danos discernimiento, céntranos, Señor, en lo que tú nos vas a hablar esta mañana, Señor, para luego, Dios, poder compartir esto con otras personas y que sea de bendición para otros, de la misma manera que lo es para nosotros, Señor. Aligera los pasos de los que han de llegar, Señor, a escucharte, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Primera unidad, el llamado a los marginados. Es la lección número 1, titulada El Hijo Pródigo, bajo el tema Jesús nos llama. El texto bíblico se encuentra en Lucas 15, del 11 al 24. El texto áureo, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Los objetivos de la lección: mostrar que las parábolas de Jesús frecuentemente cortan como espada de dos filos. Aprender a leer las parábolas colocándolas en distintos lugares o perspectivas dentro de la narración. El autor de esta sección es el doctor Justo González, y la forma en la que él trabajó las 4 lecciones que vamos a estudiar es que nosotros podamos ponernos desde el punto de vista de los diferentes protagonistas de la lección, para que podamos ver diferentes perspectivas de una misma situación y de esas diferentes perspectivas aprender algo que nos sirva para nuestra vida diaria y para nuestra vida espiritual. El autor nos está diciendo que en el vocabulario no hay palabras nuevas que haya que resaltar. Por lo tanto, él no estableció un vocabulario, solamente habla y explica lo que es el concepto distancia, que distancia dentro de este pasaje bíblico es un lugar lejano, pero cuando yo estudio y me preparo para la clase, encuentro que sería bueno hablar un poquito del significado de la palabra parábola. ¿Qué es una parábola? Porque lo que vamos a estudiar hoy y lo que vamos a estudiar en el resto de las 4 lecciones son parábolas. ¿Qué es una parábola? La parábola son aquellas breves narraciones dichas por Jesús que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. La parábola es un relato religioso corto que es fácil de comprender y brinda verdad espiritual. No son fábulas, pues en estas no intervienen personajes animales con características humanas, ni son alegorías, pues se basan en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, teniendo la mayoría de estos elementos de la vida cotidiana. O sea, el Señor Jesús tomó hechos de la vida cotidiana de esa época para ilustrar verdades espirituales, para que fuera más fácil de entender para nosotros, para ellos en esa época y para nosotros ahora. Eso es realmente lo que es una parábola. Las parábolas se encuentran en Mateo, en Marcos y en Lucas, en los evangelios, pero también se encuentran en los evangelios apócrifos de Tomás y de Santiago. Y realmente lo que él hace es hablarnos sobre el reino de los cielos y traer el reino de los cielos a ejemplos que para nosotros sean más fáciles de comprender. Y claro, esta era su arma dialéctica, con la que él peleaba y hablaba y disentía de los fariseos, de los líderes religiosos, porque esta era la herramienta que él utilizaba para que los fariseos vieran cuáles eran sus errores doctrinales.
y cómo los estaban aplicando incorrectamente y cómo se debían aplicar correctamente. Entonces, comenzamos el estudio del periodo de marzo a agosto del volumen 2 del año 32 del libro del discípulo. Jesús nos llama es el tema para este trimestre. Jesús, el amor de Dios encarnado, nos hace el llamado, la convocatoria, la invitación a seguir su ejemplo al compartir las buenas nuevas con las personas y familias. En estas 3 unidades se presenta el llamado de Jesús a los marginados y marginadas de su tiempo. Algunos testimonios de la resurrección de Jesús y el nacimiento de la iglesia tras la muerte, resurrección, ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. 3 selecciones que encontraremos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y en el libro de los Hechos. La primera unidad se titula El llamado a los marginados. ¿A quiénes llama Jesús? En estos relatos Jesús nos deja ver claramente cuál es su elección. En la lección 1, que es la que vamos a estudiar esta mañana, el elegido es el hijo perdido o pródigo. En su arrepentimiento fue puesto por Jesús en un lugar de honor en la casa de su padre. En las lecciones 2, 3 y 4, Jesús llamó a un niño, quien no poseía un valor significativo en la sociedad de su tiempo, a una mujer marginada, a quien otorgó la oportunidad de un encuentro transformador, el llamado a una vida nueva y dar testimonio de él. En el libro de Marcos, un hombre poseído por una legión de demonios encontró sanidad en el llamado del amor de Jesús. Cada una de estas lecciones tienen un significado especial, ya que a través del hablar y obrar de Jesús se nos muestra a quienes Él llama, obviando todas las categorías y barreras sociales discriminatorias impuestas por los seres humanos. Esto es el ejemplo que debemos seguir como iglesia. El tema de todo este trimestre es Jesús nos llama. Esta podría estudiarse desde muchos ángulos. En este caso lo examinaremos desde 3 perspectivas. En la segunda unidad veremos cómo Jesús exhortó a sus discípulos a llamar a otros. Por eso lleva el título Testigos de la Resurrección. En la tercera unidad veremos el lugar de la iglesia, de la comunidad de fieles en este llamado. Pero por ahora, el tema que nos ocupa es ¿a quién llama Jesús? En otras palabras, como decimos que Jesús nos llama, ¿quién es ese nosotros y vosotros a quienes Jesús llama? En buena medida, las respuestas a estas preguntas nos sorprenderán y hasta nos molestarán, porque en la historia, en esa época, los marginados, los desposeídos, a nadie se le ocurría que Dios se preocupaba y se interesaba por ellos. Solamente los que cumplían las reglas, los que cumplían las reglas de los fariseos, de los saduceos, de los líderes religiosos, según ellos eran los dignos de recibir el llamado y la atención de Dios. Pero Jesús vino a cambiar eso. Él vino realmente a decirnos quiénes son los desposeídos, quiénes son los marginados, quiénes son los discriminados, que son los que Él llama. En esta historia del hijo pródigo vamos a ver cómo un hijo parte a tierras lejanas, lo que sucede, la transformación y cómo lo reciben una vez que él pasa esta experiencia. Pero vamos a verlo en video, porque hay veces que el video habla mejor que 1000 palabras antes de entrar al análisis. Si me ponen el video. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido,
se había perdido y ha sido hallado. Hermoso, ¿no? Esta historia tiene 3 personajes. ¿Alguien los podría identificar? Hay 3 protagonistas. ¿Alguien me podría decir quiénes son los 3 protagonistas? El padre y el hijo, el hermano mayor y el hermano menor. Esta historia tiene 3 protagonistas: papá, el hijo pródigo y el hermano mayor. Y durante la discusión y el análisis de la escritura, yo quiero que estén bien pendientes, porque cada uno tipifica algo. Y que usted vaya analizando y vaya en su mente pensando dónde usted está ubicado, con quién usted se identifica, o si en algún momento se ha identificado con uno y después con el otro. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Si tenemos un también, significa que hay algo anterior. Las parábolas de Jesús son tan conocidas que muchas veces las leemos como si fueran piezas sueltas, sin conexión unas con otras. Posiblemente eso se justifique en algunos casos en los que el evangelista parece estar anotando sencillamente una serie de parábolas sin tema en común alguno. Pero para entender mejor las parábolas que estamos estudiando, es bueno ante todo, colocarla en su contexto. Si la parábola empieza diciendo también, quiere decir que hay algo que le antecede. O sea, Jesús está dando una enseñanza y muchas veces sabemos que cuando Él quiere recalcar algo que es muy importante, lo dice 3 veces. Por lo tanto, esta es la tercera parábola de que es antecedida por otras 2 que también nos hablan del mismo tema, de lo que significa el que algo que está perdido se encuentre y la felicidad que eso le produce a quien lo encuentra. Por lo tanto, la parábola anterior, estamos hablando de el pastor que perdió una oveja, que es la primera parábola de ese capítulo. El pastor que perdió una oveja. Y hay fiesta, porque él le dice a sus amigos que él tiene 99, pero él necesitaba la que se perdió y la encontró. Y hay fiesta, él se regocija porque lo que estaba perdido fue encontrado. Tenemos una segunda parábola que nos habla de la mujer que tenía 10 dracmas y se le perdió uno. Por lo tanto, le quedaban 9 y ella rebuscó toda la casa, buscó por todas partes. Lo único que le faltó fue buscar un detector de metales para encontrar ese dracma. Pero se regocija con sus amigas porque ese dracma que le faltaba lo encontró, porque era importante encontrarlo. Entonces, ahora el Señor nos habla del hijo que se perdió y fue encontrado. Por lo tanto, estas lecciones nos hablan las 3 de la misma situación y nos habla de la importancia que es para el Señor cuando uno de sus hijos se pierde y regresa. Y la fiesta que eso significa en el cielo cuando un hijo perdido regresa. Entonces, nos está diciendo que este hombre de una ciudad indeterminada, porque la escritura no especifica, tenía 2 hijos, un hijo mayor, un hijo menor, que era un hombre adinerado, porque si no el hijo no le pediría herencia, era un hombre adinerado. Y entonces, ¿qué pasó? El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Interesante, porque en esta cultura quien hereda es el mayor, no es el menor. El hijo mayor es el que hereda todas las tierras y ese es responsable de velar y proveer a los hijos menores. Pero en este caso no fue así. El hijo menor le dice a su padre,
Dame lo que me corresponde, yo lo quiero ahora. Estas son palabras chocantes por dos razones. En primer lugar, el hijo presume que tiene derecho a una parte de los bienes del padre. O sea, él está asumiendo que su papá le va a heredar algo, cuando realmente no le correspondía porque no es el hijo mayor. Y lo segundo es que el hijo no puede esperar a que el padre se muera. Exacto, porque nosotros heredamos cuando nuestros padres, nuestros mayores se mueren, no heredamos en vida. Por lo tanto, el hijo menor está asumiendo que él tiene derecho a la herencia y que la quiere ahora. No, no cuando tú te mueras, no, no, tú eres mi proveedor y tú me tienes que dar la herencia ahora. Y eso es bien chocante para la cultura de esa época, porque no era lo que se acostumbraba. Es chocante ahora. Es totalmente chocante y es molestoso y es incómodo y como que no es que tú vayas donde tu papá y le digas, ah, como yo soy tu hijo, yo tengo derecho a tu herencia, yo quiero mi parte ahora. Pues eso fue lo que hizo este joven. Él fue y le dijo a su papá, a mí no me importa que tú no te has muerto, yo quiero lo que me toca ahora. Y su padre accedió y le dio la parte que él entendía que le correspondía a su hijo. ¿Y qué hizo este hijo? No muchos días después, juntando toda la ganancia que había recibido de su padre, que él no trabajó, se fue lejos. Dice la escritura que una provincia apartada, entendemos que a un pueblo lejano a donde residía su familia. ¿Y qué hizo? Lo que hace todo el mundo cuando recibe algo que no le cuesta ganarlo y que no le cuesta trabajarlo, lo desperdició. Se fue de party, se fue de janga, allá se le pegaron 2 o 3, que como tengo 2 o 3 pesos, pues siempre se me pega alguien a ver qué cojo, y allá hicieron party, estuvieron con mujeres en bares, la pasaron chilling. Pero él está gastando algo que no trabajó y que no está fomentando que le dure. Porque no fue que él metió el dinero en el banco y dijo, ah, pues yo voy a vivir de los intereses. No, es que me lo voy a comer y me lo voy a beber todo. Como si las cosas no tuvieran fin. Pues, ¿qué pasó? Se acabó los chilling, se acabó la bebida, se acabó el party, porque me lo gasté, me lo comí, me lo bebí y ya no me queda nada. Jesús no especifica cuando él nos habla de la parábola en qué consistía la perdición de la vida del hermano menor, pero su hermano, en el versículo 30 nos dice que él se la pasó viviendo con rameras. Por lo tanto, podemos asumir que el tipo estaba perdido por ahí, haciendo de todo, con mucha gente a su alrededor, porque yo te pago el trago, yo te pago, pues todo el mundo se le pegó. ¿Y qué pasó? Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se juntó el dinero que se comió, que ya no tenía, con el hecho de que en la provincia donde él estaba viviendo ocurrió una gran hambruna. O sea, que un evento de la naturaleza se unió con el desfalco que él hizo de sus propios ingresos. ¿Y qué provocó esto? Que se quedara pelado, esmayado, sin nada, ni siquiera un techo para su cabeza. Totalmente en la pobreza. Absolutamente. Sí, yo quería mencionar que se parece en este tiempo a las personas que le dan mucha importancia a los logros inmediatos, a
a la estaba buscando la palabra, gracias Judy, a la gratificación inmediata. Y puede ser que no sea algo decadente, vamos a llamarlo de una manera, pero aún así, a veces las decisiones se toman incorrectas por esa necesidad de tener logros rápidos, no pasar por procesos. Y lo que tú mencionas de que en el caso del hijo pródigo, a él no le costó nada, pues le resultaba fácil derrocharlo. Pero aún las personas que trabajan en exceso, a veces también es por tener unos logros inmediatos y también es incorrecto también ese approach. Así mismo es. Sencillamente el hijo pródigo recibió una gran cantidad de dinero que a él no le costó nada y él se fue a derrocharlo, a gastarlo, a botarlo, hasta el punto que no se le ocurrió pensar que como él no estaba trabajando para acumular, lo que tenía se le iba a terminar. No se le ocurrió pensar, ¿y qué yo hago cuando se me acabe lo que me estoy comiendo y me estoy bebiendo y me estoy disfrutando? Pues esa falta de previsión se juntó con una hambruna. En la región todo el mundo empezó a pasar hambre porque no había alimento. Vemos en una parte que el hijo pródigo fue un poco egoísta. Solamente pensó en él, en satisfacer sus intereses. Y no preveyó lo que iba a pasar en el futuro, porque como lo que no lo trabajó, no lo sudó, pues no le dolía. Por lo tanto, cuando llegó el momento difícil, como no había sabiduría ninguna, no había como montar una dirección, pues dijo, pues está bien, yo voy a dar el dinero, ¿verdad? A los amigos, a los que se acercan, pero se olvidó que la vida no es así. La vida es compleja y hay situaciones que tienes que tomar decisiones y evaluar todo. O sea, y no derrochar el dinero como lo hizo él. Y en el ámbito acá, en la vida actual, como nosotros, ¿verdad? Como personas, recibimos dinero, a lo mejor no lo trabajamos o lo trabajamos, pero no somos buenos administradores y lo malgastamos. Entonces ahí se ve claramente la diferencia entre la antigüedad versus la actualidad. Así mismo es. Dime, Rose. Buenos días, Dios le bendiga. Aquí se está hablando de bienes materiales, algo que es tangible, lo puedes ver como el ¿verdad? Lo que él está pidiendo, sus bienes gananciales. Pero no está viendo la otra parte de lo que se le ofrece en su casa, que es el amor, la misericordia. Su papá le daba de todo, porque no era que él perecía de nada. Entonces, al verse desamparado, al verse sin nada, está bien, no tenía dinero, pero había unas algarrobas ahí, se las podía comer, pero no tenía nada, o sea, no tenía la presencia de su papá, de quien lo guiaba, de quien lo dirigía, quizás un consejo, para bien o para mal, un consejo. O sea, esa es la parte que él, cuando perdió todo, se dio cuenta que estaba lejos de su entorno. Y las algarrobas, aunque estaban allí, que lo vamos a ver más tarde, no se las podía comer porque esa era la comida de los cerdos. Así que ni eso, pero no nos hace eso pensar y meditar en nosotros como hijos pródigos cuando el Señor hizo un sacrificio de su vida y su sangre por nosotros. Y como nosotros no lo sudamos, no lo sufrimos, no lo cuidamos y no lo apreciamos. Cuando nosotros, sabiendo que tenemos una casa, que tenemos un Padre que nos ama, nos vamos, nos perdemos, nos olvidamos. Y no pensamos en el sacrificio, en la sangre, en el dolor, en lo que Jesús tuvo que pasar para que nosotros tuviéramos derecho a esa salvación. Pues eso es lo que pasa con el hijo pródigo. Él tenía todo en su casa, pero pensó que lo que había en la calle era mejor. Y por lo tanto, pues me voy para la calle porque lo que hay en la calle es mejor que lo que hay en mi casa. Y ahora está sufriendo las consecuencias. Hizo un mal uso de lo que tenía. Pero además de eso, hay una gran hambruna en esa provincia. Por lo tanto, la miseria que tuvo que pasar fue bien grande y bien seria. Entonces, ¿qué hizo? Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra
el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Estamos hablando de que le estás pidiendo a un judío, o sea, le estás diciendo a un judío que apaciente cerdos. Para los judíos los cerdos eran lo peor. Era absolutamente inaceptable. Pero para los fariseos que estaban escuchando la historia que Jesús estaba contando, apacentar cerdos era el grado máximo de la degradación y la miseria. No por el trabajo, sino porque eran cerdos. Entonces, Jesús está contando esta parábola en una respuesta que le está dando a los fariseos y a los escribas y a los saduceos, porque ellos le están cuestionando que por qué razón él se sentaba a comer y a compartir con las personas que ellos consideraban miserables, que ellos consideraban marginados y discriminados, porque no cumplían los estatutos sociales que ellos se habían inventado, porque en ningún sitio en la ley estaba lo que ellos inventaron para ellos discriminar. Y ellos le están cuestionando a Jesús, ¿cómo es posible que tú te sientes con la prostituta, con el recaudador de impuestos, con el whatever que sea, que no está dentro de nuestros lineamientos de lo que es santo y es perfecto? Y el Señor, a través de esta parábola, le está dando la respuesta. Y los confronta porque le está poniendo como ejemplo una de las situaciones más miserables por la que se puede considerar para esa época, para ellos, que un judío pudiera estar apacentando cerdos. Y entonces, tengo una pregunta porque eso me hace pensar que apacentar cerdos, desde el punto de vista de él, era como similar a la conducta que él había tenido, porque él había actuado de una manera también indigna. No sé si eso es parte del aprendizaje también que tuvo, porque es como ponerse, él era como si fuera el cerdo de la familia, el impuro, por sus decisiones. No sé si algo así, eso él lo que está diciendo es, Jesús le está diciendo a los fariseos, mira al grado de degradación moral que llegó este joven, que tuvo que terminar de ser rico a terminar apacentando cerdos. Y todavía más allá, que se estaba muriendo de hambre y no se podía comer la comida que se le daban a los cerdos, que eran los algarrobos. Ni siquiera eso podía comer. El Señor le está tratando de hacerle entender a los fariseos y a nosotros ahora, que nosotros cuando nos alejamos de la gracia, cuando nosotros nos alejamos de la salvación, cuando nosotros nos alejamos de la palabra y de Dios, ¿en qué nos convertimos? ¿A dónde llegamos? A esa miseria. Él ilustra esto a través de este joven porque era lo que ellos podían entender, porque la parábola utiliza ejemplos culturales de esa época para que la gente pudiera entender. Por lo tanto, en esa época, en ese lugar, no había cosa más aborrecible y más miserable que un judío criando cerdo. Eso no lo ibas a ver, porque sencillamente los cerdos para ellos era contaminación y ellos no se contaminaban. Por lo tanto, este joven llegó a un grado de degradación tan grande que criaba cerdos y no se podía comer la comida que se le daba a los cerdos. O sea, él alimentaba a los cerdos, pero él pasaba hambre. Entonces, él quería llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, nadie le ofrecía, porque estamos pasando por una hambruna y hay que preservar a los animales, que los animales se alimenten. Se alimentaban de algarrobo, pues no se lo iban a dar a él, porque tenían que alimentar a los cerdos.
Y él, en el medio de su miseria, en lo profundo de su miseria, volvió en sí, dice Jesús, y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, que tenemos que llegar hasta lo más profundo de la miseria, de nuestra miseria humana, para nosotros entender que tenemos un Padre que se sacrificó a su Hijo por nosotros, que ese Hijo se sacrificó, dejó la vida, la sangre por nosotros, para que nosotros entendamos a dónde tenemos que volver, que hay un lugar para nosotros donde vamos a ser reconocidos, celebrados y aceptados como hijos. Y él hizo ese análisis. Esta frase nos comunica que aquel joven había hecho no solo una mala decisión, sino que esta rayaba en la locura. Usted tiene su casa, usted está bien alimentado, no le falta nada, no tiene que trabajar, lo tiene todo. Y decide irse por el mundo a pasar necesidad y hambre. Aparentemente, esta locura primero le llevó a pensar, como a muchos jóvenes de hoy en día, que vivir lejos de su casa sería una especie de liberación prometedora. Me voy de mi casa, nadie me manda, nadie me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que me da la gana, pero no están viendo la otra parte del asunto, que eso implica una responsabilidad. Y si usted piensa, me alejo de Dios, me alejo de las escrituras, me alejo de lo que Él dice. Porque es que me manda mucho, tengo que dar mucho, tengo que darme yo, tengo que cambiar, tengo que estar dispuesto a pasar por ese proceso y yo no quiero porque eso me da mucho trabajo o tal vez mucho sufrimiento, mucho dolor en el proceso y me voy por ahí porque nadie me va a mandar, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa entonces con nosotros, con nuestra vida? Dime, Jos. Cuando hacemos eso, huimos de las responsabilidades que Dios nos ha dado. Es una manera de huir, de no asumir la responsabilidad. Y no necesariamente quiere decir que tengas que tener alguna posición, no, es una responsabilidad individual. Cada cual tiene que ver las cosas y reconocer que se equivoca, pero no solamente quedarse en eso, sino tratar de cambiar esa postura, porque tiene que tener la valentía de aceptar que se equivocó y pedir perdón, pero retomar, pero ya con otra mentalidad, no volver a caer en lo mismo. Pero como nuestra humanidad es nuestra humanidad, volvemos y caemos en lo mismo, pero todavía seguimos teniendo un Padre que nos recoge, que nos celebra y que está con nosotros y nos ayuda en el proceso. Dime, Antonia. Escuchando yo, para mí, el issue representativo de esto es, yo voy a decir esta palabra, y es la que viene caminando desde hace tiempo. Voy a decir la desobediencia en esta parábola, de verdad. El reconocimiento es, pienso yo, que cuando este hijo pródigo va al padre, por todo lo que ha sucedido, por la separación, porque ha tenido una separación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esa es cuando se ha ido por allá, como cualquiera que puede suceder, esa estima está por debajo, por el piso, hasta que no le toca a ese muchacho tocar fondo
para reconocer de verdad, de verdad, de verdad. Y nosotros nos toca también reconocer ese plan de salvación, el plan de salvación, para entonces nosotros, como es el pan de vida, regresa al Padre a buscar el pan, el Padre nuestro, a buscar el pan. Y eso nos sucede a nosotros. Y pienso yo que al llegar al Padre así, en esa entrega, porque tuvo una entrega, se siente completa, se siente liberado, bien liberado, con una sanidad, porque salvación y sanidad son cogidos de la mano. ¿Ves? Dice, eso no quiere decir, como dijiste, en la humanidad seguimos en el camino, porque es el camino. Pues entonces nuestro joven reconoce que se equivocó, reconoce que tiene un lugar a donde regresar. Y él va preparando su discurso. ¿De qué yo voy a decir para pedir perdón y para entonces ser aceptado? Al volver en sí, al él reconocer el error que él cometió, él no se compara con su hermano. Ya él no se pone al mismo nivel de que yo también tengo derecho a porque soy hermano y soy hijo. Él se compara con un jornalero. Él en su mente va pensando que le va a pedir a su papá que lo acepte, pero que lo acepte como jornalero, como siervo, ya no como hijo y heredero, sino como siervo, porque él entiende que esa es la posición que él se merece por lo que él hizo, por el error que él cometió. Y él se levanta y va a su padre y le dirá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este volver en sí le lleva a una resolución difícil. Algún tiempo antes, orgulloso y soberbio, se atrevió a pedir al padre la herencia que supuestamente le pertenecía. Ahora empieza por confesar su ofensa. He pecado contra el cielo, contra ti. Y esa misma confesión le lleva a verse de una manera diferente. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si antes, soberbio, pidió al padre la parte de la herencia que le correspondía, ahora humilde, le rogará ser uno de sus jornaleros. Él reconoció que se equivocó, que metió las patas hasta lo último. Esto no era, yo me voy para mi casa, porque aunque sea de sirviente, allí voy a tener casa y voy a tener alimento, que es lo que yo necesito en este momento, pensó el joven. Entonces, él dijo, espérate, esto no era, yo me equivoqué. Así que déjame recapitular y ver cómo de aquí en adelante yo voy a estar, yo voy a hacer, me voy a comportar. Y entonces se levanta y fue a su padre. Cuando él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si nos pasa eso? Si sabiendo el error que cometimos, y no fue cualquier error, nuestro padre nos recibe con bombo, platillo, party y fiesta. Porque el joven, cuando él llega a su casa, no se da cuenta que su papá de entrada ya lo perdonó, que su papá lo aceptó, porque no le cuestionó, no le preguntó, no le peleó, lo abrazó. Lo abrazó. Por lo tanto, lo aceptó con todo lo que había pasado. Porque
Más tarde, cuando veamos el análisis de los personajes, papá debió haberse sentido bien dolido, bien molesto, bien humillado, porque mi hijo me está requiriendo algo y entonces encima se va lejos. Y sin embargo, con todo eso, cuando el hijo llega, papá lo abraza y le da la bienvenida. En la antigüedad, cuando uno abrazaba a una persona, le daba la bienvenida. Los romanos, cuando nacía un niño, lo ponían en el piso y hasta que el patriarca de la familia no lo cogía en sus brazos y lo abrazaba, no se consideraba de la familia. Si el patriarca no lo abrazaba, dejaban el niño ahí tirado para que se muriera o para que otra persona se lo llevara. Ese es el significado tan profundo que tiene el abrazar. Por lo tanto, papá lo aceptó sin peleas, sin recriminaciones, sin por qué, sencillamente lo aceptó. El padre, al ver desde lejos al hijo que se acercaba, probablemente harapiento y desaliñado, reconoció al que le había abandonado y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Al parecer, el hijo está tan avergonzado que ni siquiera se percata de la actitud de perdón y de amor de su padre y le dice el discurso de confesión y ruego que había preparado para su padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, la respuesta del padre no es la que el hijo espera, ni la que merece. El padre no le rechaza. Ni siquiera le dice que trabaje por un tiempo como jornalero para así comprobar su arrepentimiento. Sencillamente le recibe con gran honor y festejo. Aquel joven harapiento y desaliñado ahora llevará un anillo en la mano, buen calzado bajo sus pies y el mejor vestido. Sencillamente, nuestro Señor, cuando nosotros nos vamos por ahí y cometemos nuestros errores y nuestras equivocaciones y nuestros pecados, como usted los quiera llamar en nuestra humanidad, cuando regresamos, pedimos perdón. No hay recriminación, no hay regaño. Al contrario, Él nos abraza, nos acepta, nos ama, nos pone en un lugar de honor. Porque para Dios nosotros somos su creación especial y Él nos ama. No importando lo que somos o cómo somos, Él nos ama y nos acepta y no nos recrimina, no nos regaña, no se enoja, no se molesta, no se decepciona. Él sencillamente nos recibe como somos y trabaja con nosotros. Pero Él nos da su amor incondicional. Y eso es lo que hizo el Padre por su hijo perdido. Lo recibió, lo celebró y le dio su amor incondicional. Y hizo más. Vamos para el party. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, dijo el padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, porque el hijo perdido regresó. Esto sería hoy lo que es tirar la casa por la ventana, porque mi hijo estaba perdido y volvió, vamos a hacer el party. Vamos a matar lo mejor, vamos a hacer la mejor comida, la mejor fiesta, vamos a celebrar. No es solamente el padre quien se alegra, sino que invita a todos a la fiesta. Comamos y hagamos fiesta. Este versículo nos recuerda el modo en que terminan las dos parábolas anteriores que ya la había explicado, de la oveja y del dracma. El pastor encuentra a la oveja descarriada y dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La mujer encuentra la moneda y dice, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que se había perdido. El padre dice, comamos y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido.
se ha perdido y es hallado. Las tres parábolas son entonces respuestas a la religiosidad santurrona de los fariseos y los escribas. Estas tres parábolas eran la respuesta que Jesús le estaba dando a los escribas y a los fariseos cuando le cuestionaron por qué él se juntaba con gente que ellos consideraban que era inmunda, con gente que no tenía derechos, que no existían, que eran invisibles, como eran las prostitutas, como eran los recaudadores de impuestos. Y esta respuesta que él le está dando, se la está dando de tres formas diferentes. O sea, o la entiendes de una, o la entiendes de otra, o la entiendes de otra. Pero de alguna manera tienes que entender. Y obviamente, tres es la forma de recalcar lo importante que esto es para el reino de Dios. Que nosotros no podemos ser discriminatorios con las personas por quienes son o como son. Sencillamente, nuestra responsabilidad es darle la bienvenida, aceptarlos como son. Entonces, en este caso, hay una diferencia entre las otras dos parábolas. Hay un hijo, hay otro hermano, y este otro hermano protestó por el gozo, por la fiesta, por la aceptación que había del hijo pródigo. Esta parte no está dentro de la escritura que nos dieron para estudiar, pero para poder comprender y aplicar y cerrar, debemos tocar este tema que es el hijo mayor, que se quedó en la casa, que no se fue, que no pidió su herencia. Porque hay tres personajes principales que nosotros debemos considerar: el hijo pródigo, el papá y el hijo mayor. Entonces, según como vimos en el video y según como está establecido en la escritura, el hijo mayor protestó. El hijo mayor estaba en el campo trabajando. Llega a la casa y se encuentra este party montado, que por cierto nadie le avisó y nadie lo invitó. Él llega y encuentra este party. Están haciendo fiesta, pero ¿por qué están haciendo fiesta? Porque mi hermano, que pidió la herencia, que mi papá se la dio, que no le importó nada, que yo me quedé aquí solo trabajando la finca, mientras él estaba en party con mujeres allá dándose la buena vida, regresó pelado porque se gastó la herencia. Llegó muerto de hambre y harapiento. Y mi papá le está haciendo una fiesta cuando yo estoy parafraseando la historia. Porque yo, estando aquí trabajando todo el tiempo, portándome bien, siendo un buen hijo, preocupado, encargado, no me dieron ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. O sea que yo estoy trabajando, como dice por ahí el dicho para el inglés. O sea que él fue el que se portó mal y él es el que recibe el beneficio. Lo premiaron por portarse mal, es lo que está reclamando el hijo mayor, y le está reclamando a su papá, y se niega a entrar a la fiesta, a la casa donde está la fiesta, porque yo no estoy de acuerdo que mi hermano que se portó mal le estén haciendo un party. Eso es la parte de la escritura que no está, pero es la historia. Entonces, ¿qué pasa con el hijo mayor? ¿De qué se pierde el hijo mayor? El hijo mayor se pierde de lo maravilloso que es el amor de Dios, porque él se está negando a aceptar que para entrar en el reino de Dios a veces cometemos errores y entramos y salimos porque es nuestra humanidad, pero hay personas que una vez que aceptan pueden seguir por el bien, por el buen camino. Pues estas personas no necesitan que se les rescate porque ya están rescatados y ya están ahí. El hijo mayor sabía que era el hijo mayor, sabía las cosas que tenía,
la herencia de su padre, sus bienes, sus tierras, sus ganados, y él estaba allí. El hijo menor tuvo que pasar una dura prueba para aprenderlo. Y eso es lo que están celebrando, ese aprendizaje. Y porque por ese aprendizaje él regresó. Pero el hijo mayor está protestando porque, bueno, el hijo menor tuvo que aprender de otra manera. Y esta protesta llega hasta el punto que él se niega a participar de la bendición que significa el que otra persona más entra al reino, que es realmente lo que significa la fiesta. La fiesta es la celebración que se hace en el cielo cada vez que un alma acepta a Cristo. Y en el proceso de aceptar y de caminar y de perseverar, nos caemos y nos volvemos a levantar. Pero hay personas que no pueden bregar con eso de que yo le estoy haciendo un party cada vez que que se fue regresa. Porque ya están aquí y entiende que no se han ido. Y que ellos, por no haber pasado por ese proceso, son mejores, son superiores. Por lo tanto, si vamos a la aplicación y al análisis de los personajes, esta parábola tiene 3 personajes principales. El hijo de la parábola, el hijo mayor y papá. Ahora, ¿dónde usted se ubica? No me tiene que contestar, ¿es para qué? ¿Se ubica como el hijo perdido? ¿Se ubica como el hijo que nunca se perdió, por ponerlo de alguna manera? ¿O se ubica como el papá perdonador? El hijo de la parábola. Ese hijo de la parábola no es algún personaje lejano de tiempos de antaño, sino que en cierto modo viene a ser cada uno de nosotros y de nosotras. La parábola nos atrae porque refleja clara y penetrantemente nuestra repetida experiencia de habernos alejado de Dios, de haber pensado que sabíamos lo que era mejor para nosotros y nosotras, de un día triste haber descubierto cuán grande era nuestro error, de acudir por fin a Dios con arrepentimiento y temor, y que de nuestra sorpresa a ver que se nos recibe, no con ira ni recriminación, sino con un abrazo y una invitación a la fiesta. Y volvemos repetidamente a la parábola, porque no nos descarriamos una sola vez, sino que por increíble que parezca, de nuevo nos encontramos en tierra lejana, deseando volver a nuestra casa y reconociendo que no somos dignos de ser llamados hijos e hijas de este Dios que es como un padre. Continuamente nosotros nos convertimos en el hijo pródigo. Eso es continuo. Volvemos a la gracia, estamos un tiempo bien, pensamos que porque todo está bien nos podemos ir por ahí de janga, nos fuimos de janga, nos escocotamos y volvemos otra vez. Eso es constante porque eso está en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza humana. Y constantemente el Señor nos abre los brazos, nos abraza, nos festeja, nos recoge y nos acepta. Eso es algo que ocurre de continuo. Ay, el aire frío. Vamos a ver si el aire me deja. En nuestra vida diaria, frecuentemente nos encontramos en la situación de que aquel hijo pródigo perdido, desobediente e indigno de llamarse hijo de tal padre. En tales condiciones, la parábola nos da el consuelo de saber que este Dios nuestro nos recibe con brazos abiertos,
como un padre o una madre a un hijo perdido. Lo que la parábola nos ofrece es una palabra de consuelo, recordándonos que nuestro Dios es misericordioso y es amor. El Padre amoroso y perdonador. Sin olvidar que somos como el hijo pródigo. No hemos de pensar que la parábola nos invita también a imitar al Padre amoroso. Sin dejar de colocarnos en lugar del hijo, pensemos en el día en que ese hijo llegue a ser padre. El perdón, la misericordia y el amor que ha experimentado con su padre deberá manifestarlo también con sus propios hijos e hijas. Si no lo hace, es un hijo malagradecido que como él mismo dijo, no merece llamarse hijo de tal padre. Luego, la parábola nos llama, por una parte, a reconocer que somos como el pródigo, repetidamente descarriados en tierra lejana, miserables y harapientos, y acudir a este Dios quien como un padre o una madre nos recibe una y otra vez con los brazos abiertos, anillos para nuestras manos, calzado para nuestros pies, ropa de vestir y una alegre fiesta de bienvenida. Pero hay más. El hermano mayor. Aquí nos volvemos a topar con el hijo mayor, a quien no se había mencionado desde la primera línea de la parábola. Estamos hablando de los versículos del 25 al 32, que es el final de esta parábola. Este es el hijo que parecía ser mejor que el hermano, pues se enorgullecía de lo bien que había tratado al padre. Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, ni nunca me has dado ni un cabrito. Perdón, es el frío del aire. Ni un cabrito para gozarnos con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Lo que el padre le responde nos recuerda al final de las dos parábolas anteriores, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. En estas otras historias, la oveja y las monedas perdidas cobran particular importancia precisamente por haber estado perdidas, y por esa razón se les recibe con festejo y un gozo particular. Lo que esta parábola que ahora estudiamos añade a estas otras dos es que ni las 99 ovejas ni las 9 dracmas podían protestar ante la bienvenida que recibe lo perdido y encontrado. Pero este hijo mayor de la parábola sí protesta y lo hace con vehemencia y convencimiento. El padre recibe de este modo al hermano perdido en una injusticia, dice el hermano mayor. ¿Por qué no me celebra a mí, quien siempre he estado aquí, quien sí soy digno de ser su hijo? Y lo más trágico es que precisamente porque se considera más digno que su hermano, él mismo se niega a participar de la fiesta. Volvamos entonces al contexto de la parábola. Jesús está diciendo a esos fariseos y escribas, gente pura que con razón se consideraba más religiosa que los pecadores con quienes Jesús comía, que por su propia santurronería, por creerse mejores que esos pecadores reconocidos, no podían entrar a la fiesta. Su religión y su servicio a Dios son como el hijo mayor, rinde al Padre, es cuestión de obligación y motivo de soberbia, y por eso, por creerse más dignos que el otro que acaba de volver al Padre, se pierde la celebración. Antes estuvimos considerando que de qué modo al escuchar o leer la parábola nos identificamos con el hijo menor, con el perdido que vuelve y es recibido con gozo y celebración. También vimos algo de la posibilidad de identificarnos como padre, pues como hijos e hijas de Dios debemos ser como ese padre, practicando la misericordia y la bondad. Pero ahora cabe plantearnos otra pregunta. ¿Será que algunas veces somos más bien como el hijo mayor? ¿Será posible que al dirigirnos
esta parábola Jesús nos esté diciendo algo muy parecido a lo que le estaba diciendo a los religiosos de su tiempo. Que nosotros debemos aprender, debemos estar siempre bien conscientes de lo importante que es no discriminar, sin importar quién sea, cómo venga. Ellos también están bajo la gracia, según como estamos nosotros. Ellos también tienen derecho a la misericordia, como la tenemos nosotros todos los días. Ellos tienen derecho y nosotros también a equivocarnos y a regresar de nuevo al Padre. Y Él siempre nos va a recibir de la misma manera, no importando si usted nunca se fue de la iglesia o si se fue y regresó. Porque para Dios no hay diferencia. La diferencia la hacemos nosotros. Y nosotros debemos aprender a pensar como se piensa en el reino de Dios, que todos somos iguales, todos tenemos derechos y nosotros todos debemos convertirnos en padres compasivos, que estemos dispuestos a abrazar, a aceptar a quien llegue como llegue. Esa es la enseñanza más importante que nos deja la lección de la mañana de hoy, la parábola del hijo pródigo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera añadir? De no ser así, nos ponemos en pie y leemos la oración final. Señor, sabemos y confesamos que por mucho que te amemos, nunca tendremos una dignidad tal que pueda merecernos tu amor. No nos permitas olvidar que si estamos en tu casa por tus hijos e hijas, eso no es por lo que hemos hecho, sino por lo que tú has hecho y sigues haciendo. Danos fuerza y sabiduría de tal modo que podamos mostrar a otras personas un amor tal que venga a ser anuncio del tuyo. Por Jesucristo, quien nos amó antes que le conociéramos. Padre Santo y Dios eterno, te presentamos las ofrendas, Señor, que se han recogido en esta mañana, Padre. Que sean, Dios Todopoderoso, para continuar expandiendo tu evangelio, tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén.